La Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos Capítulo México presenta. Hola colegas, mi nombre es Silvia Guadalupe Salas Rojas. Soy egresada de la primera generación de químico farmacobiólogo de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías en la Universidad Autónoma de Baja California. Tengo una maestría en Ciencias Químicas con énfasis en biofarmacia y un doctorado en Ciencias de la Salud con énfasis en farmacovigilancia. Actualmente laboro en un hospital de segundo nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social en el área de manejo y uso de medicamentos en la ciudad de Tijuana. Soy parte de la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos de la Delegación de México y en esta ocasión estamos presentando una serie de conferencias. Es para mí un honor presentar la conferencia del QFB Antonio Domínguez Garza, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que cuenta con una especialidad en farmacia hospitalaria y clínica de la Universidad Autónoma de México. Asimismo, la conferencia del QFB Ismael Llamas Mancillas, que es egresado de la Universidad de Guadalajara y también cuenta con una especialidad en farmacia hospitalaria y clínica. Esperemos que sean de su agrado estas conferencias y deseamos que nos muestren su like. Gracias. Somos Sofil, un espacio para el farmacéutico ibero-latinoamericano. Soy Antonio Domínguez Garza, químico farmacéutico biólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León y especialista en farmacia clínica hospitalaria por la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi puesto actual es Jefatura Corporativa de Farmacia Hospitalaria y Farmacia Informática en Sistema Christus Muguerza o Christus Muguerza Sistemas Hospitalarios. Asimismo, hasta el semestre pasado fungí como docente universitario en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y por último, actualmente soy el vicepresidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos Biólogos del Estado de Nuevo León. En esta ocasión, me siento muy honrado y agradecido con la maestra Silvia Salas de la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos, ya que se me solicitó compartir algunas de mis vivencias en esta época de la contingencia del COVID-19. Me compartieron algunas preguntas y obviamente vamos a emitir nuestras respuestas para hacérselas conocer a ustedes. Espero que esta información sea de utilidad y cualquier duda, cualquier necesidad, estoy a sus órdenes. Fueron un total de permítanme, déjame confirmar, de 10 preguntas. Y vamos a iniciar con la pregunta número 1. La primera es, ¿cuál consideras que es el mayor reto que se presentó como farmacéutico a cargo de hospitales ante esta pandemia? Bueno, desde mi posición, como lo mencioné hace un momento, yo creo que el principal reto, como tenemos una red de cerca de 12 hospitales y en cada una tiene un jefe de farmacia, fue principalmente el poderles proveer de certidumbre a todos mis colegas y compañeros mediante la revisión y discriminación de información. Esto con la finalidad de extenderles lo más pronto posible a los distintos grupos de trabajo. Y ustedes entenderán, o más considerando que al día de hoy la información nace y muere y se transforma en cuestión de días. Ya lo vimos hace unos días o hace una semana, particularmente con el caso de hidroxicloroquina y luego el caso de Remdesivir, que primero dicen que Remdesivir no funciona a través de Fauci, sin embargo la FDA autoriza su uso emergente. Luego, posteriormente, el caso de Surgisphere con Lancet, donde emiten un estudio con cerca de 100,000 pacientes y se descarta totalmente el uso de hidroxicloroquina. Y sin embargo, en los últimos días, bajo una carta emitida con la firma de cerca de 100 investigadores alrededor del globo, se logra pedir una revisión de pares y ante la ausencia de poder presentar las evidencias, pues se desestima y se retracta del estudio. Entonces yo creo que mi principal reto, reitero, fue el poder proveer de información, poderla digerir lo más pronto posible y poderla extender a todos y cada uno de mis compañeros en los distintos grupos de trabajo. La siguiente pregunta es, ¿los farmacéuticos de tu hospital están actuando en primera línea con los pacientes de COVID-19? Si es así, ¿cuál es su percepción de estar portando un equipo de protección personal y en un área donde se pueden contaminar? Bueno, particularmente en México, se estableció un convenio a través de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, donde se destinó el 50% de las instalaciones para pacientes no COVID. ¿Esto cómo impacta a la organización donde yo trabajo? Bueno, nosotros al ser un sistema privado conformado con 12 hospitales, con presencia en 7 estados en la República, tenemos distintas condiciones o condiciones muy variadas en cada uno de los hospitales.
Solo en algunos hospitales se ha tenido una volumetría mayor de pacientes importantes. La realidad es que el sistema público es el que se ha visto impactado en diferentes partes del país, y solamente en honrosas excepciones de estados, por ejemplo la Ciudad de México, el Estado de México, donde hay hospitales privados también se han visto saturados. La realidad es que para la zona norte en la que yo me encuentro, no todos los hospitales privados nos hemos visto en esa necesidad de saturación, en esas condiciones de saturación. Entonces, realmente donde las condiciones lo ameriten, se está teniendo contacto directo con los pacientes. No nos hemos visto en la necesidad de transformar principalmente nuestros mecanismos de trabajo. Al momento inicial, ya cuando empiezas a platicarles la modificación de los mecanismos y donde realmente o posiblemente se requiere que ellos participen o se encuentren en esas áreas de COVID, es normal sentir miedo e incertidumbre. Sin embargo, la vocación puede hablar por ellos y por todos nosotros que nos excede, y pues uno se debe al paciente. Entonces, aunque hemos modificado varios procesos que ahorita vamos a platicar más adelante, si hemos entrado o si estamos participando en las áreas de COVID con las debidas precauciones y particularidades. La siguiente pregunta es: ¿tuvieron que cambiar o modificar su esquema de trabajo como servicio de farmacia hospitalaria? ¿Qué fue lo que hicieron? La respuesta primeramente es sí, sobre todo en los procesos de conciliación, idoneidad y seguimiento farmacoterapéutico, donde en un proceso formal la información la obteníamos mediante una entrevista con el paciente o directo del expediente médico, con el fin de limitar la movilidad en el área, obviamente estableciendo ciertos márgenes o evitar el contacto. El proceso se hace telefónicamente, particularmente hablando de la conciliación. La idoneidad se hace mediante una revisión posterior, y el seguimiento farmacoterapéutico nos hemos apoyado de diversas herramientas electrónicas disponibles, como nuestro sistema de registro de datos de laboratorio y nuestro sistema de registro de estudios de gabinete. Entonces, con esas herramientas no bajamos la guardia, seguimos trabajando con el paciente, pero procurando evitar el tránsito en la zona, salvo que sea una honrosa excepción. Nosotros nos mantenemos dentro de un marco de seguridad. De hecho, si nosotros buscamos los datos del Departamento de Labores o de áreas de trabajo de los Estados Unidos, ellos hicieron un cuadro bien particular que se proyecta entre la cantidad de ingresos y las profesiones, donde se puede apreciar que el farmacéutico particularmente se encuentra en el punto medio, es decir, tenemos un ingreso bastante considerable y sin embargo nos encontramos en el punto seguro de no contacto tan particular con el paciente. Sin embargo, nuestra responsabilidad, reitero, siempre está con ellos, y en el momento debido y necesario nosotros no nos desentendemos de él y atendemos la necesidad en sitio. ¿Consideras que dentro de esta pandemia es posible realizar un seguimiento clínico por el personal farmacéutico? Totalmente. Aunque se puede ver impactado por las condiciones que al momento se viven dentro de las áreas COVID, lo que se busca es exponer lo menos posible a los profesionales de salud y que toda la atención pueda ser ejecutada remotamente. Aunque puede ser desfasada, debe priorizarse de este modo por el bien de los profesionales de la salud, particularmente del farmacéutico. La siguiente pregunta es: ¿utilizaron tratamiento de acitromicina con hidroxicloroquina? ¿Observaron la incidencia de prolongación de QT de la posible interacción de estos medicamentos? La respuesta también es sí. Sí los utilizamos de acuerdo a las guías y protocolos establecidos, con un electrocardiograma de inicio y posterior monitoreo por telemetría las siguientes 24 horas. Llegamos a observar en casos bastante aislados o muy particulares, principalmente en pacientes con comorbilidades como hipertensión, diabetes y algunos de edad avanzada. Sin embargo, una vez que empiezas a detectar esto, el farmacéutico notifica al médico donde le dice que el electrocardiograma, específicamente en el intervalo QT, se está viendo desplazado. Aún con el QT corregido, se interviene, se retira la medicación y se recupera. Entonces, sí, totalmente hemos participado en este proceso y sí lo hemos visto manifestado en pacientes. Sin embargo, yo les podría decir que de 100 pacientes lo hemos visto aproximadamente en 3. Son casos relativamente aislados. La siguiente pregunta es:
realizaron recomendaciones sobre ajustes, cambios, monitoreos de tratamientos en paciente con COVID al personal de la salud. La respuesta es sí, también. Es parte de nuestras funciones naturales y diarias, nativas, independientemente del COVID y no COVID. Pero particularmente, pues sí, para los pacientes que tienen acitromicina y hidroxicloroquina, pues obviamente la recomendación del monitoreo por electrocardiograma. Para el caso del opinavir, ritonavir, el perfil bioquímico 24 de fase. Para tocilizumab, el uso de tocilizumab, específicamente monitorizar o revisar los valores de dímero D e interleucina 6. Cabe mencionar que establecimos un seguimiento base para el paciente con COVID, donde se relacionan al menos o cerca de 20 parámetros clínicos para el seguimiento farmacoterapéutico, donde se incluyen parámetros, por decir algunos. Vamos a recordar específicamente saturación de oxígeno, fracción de oxígeno inspirado, una placa de tórax, la tomografía axial computarizada, los valores de TT y TTP, lactato deshidrogenasa, solo por mencionar algunos. Totalmente realizamos nuestro trabajo, que se realiza totalmente todos los días e independientemente de la existencia del COVID. La siguiente pregunta es: ¿cómo se realiza el seguimiento de la seguridad y eficacia de los tratamientos? Bueno, técnicamente esto se realiza con dos herramientas que son nativas de nuestro ejercicio profesional dentro de la farmacia hospitalaria, que son la idoneidad y el seguimiento farmacoterapéutico. Recordemos que la idoneidad la haces antes de la administración y el seguimiento es día con día, paso a paso y ante cualquier cambio en la medicación. Entonces, antes de la administración, mediante la idoneidad, revisamos todos los elementos relacionados a la medicación, como lo que son contraindicaciones, el uso indicado, los usos fuera de etiqueta, que son la mayoría de estos casos, cuál es el soporte o la evidencia clínica que lo sustenta, que al día de hoy pues realmente los niveles de evidencia son bastante bajos, los estudios son relativamente con cantidades pequeñas de pacientes, entonces navegamos sobre la incertidumbre. Los rangos de dosis, las vías de administración, reacciones adversas, qué interacciones potenciales y reales se pueden encontrar, si hay alguna condición de incompatibilidad, y eso hablando específicamente del medicamento. Hablando particularmente del paciente, pues los antecedentes patológicos, los no patológicos, los heredofamiliares, el estado de situación actual, si tiene antecedentes de reacciones alérgicas o sensibilidades, todo esto se evalúa para darle seguridad a la medicación en ese instante. Y durante la administración o durante el seguimiento farmacoterapéutico, pues, como lo mencioné hace un momento, establecimos algunos parámetros subjetivos y objetivos, bueno, principalmente subjetivos para el seguimiento, como lo mencioné hace un momento algunos: saturación de oxígeno, gasometría, biometría hemática completa. Específicamente ponemos atención en la fase linfoide, interleucina 6, proteína C reactiva, procalcitonina, electrocardiograma, fracción de eyección de ventrículo izquierdo, electrolitos séricos, péptido natriurético cerebral y troponina, si es que se puede, CPK, ferritinas, entre otros. Solo por mencionarles la gran mayoría. Esos son los que buscamos. ¿Qué se espera? Pues obviamente el restablecimiento de los valores normales y el éxito terapéutico, es decir, la regresión de los puntos de normalidad en el paciente. Eso es lo que se determina para decir que el medicamento ha sido eficaz. Sin embargo, a título personal, creo que estamos navegando a medias luces o a ciegas con muchos medicamentos, porque hay una saturación de información y una desinformación de muchos potenciales tratamientos, desde los más rigurosos y claramente documentados, como la hidroxicloroquina y el remdesivir, como aquellos que están totalmente fuera de base y no tiene sentido de cómo llegaron ahí, como el dióxido de cloro. Créanme que ha sucedido, gente preguntando, profesionales de la salud preguntando si realmente requerimos el dióxido de cloro. Algunos, por ejemplo, la ivermectina, que su base científica pues está bastante por debajo y es pequeña. Algunos por nitaxosanida, etcétera. Entonces nuestra responsabilidad es particular el informar o compartir toda esa información que nosotros digerimos a los demás profesionales de la salud. La siguiente pregunta es: ¿se ha contagiado personal de farmacia? ¿Quiénes? ¿Farmacéuticos? ¿Técnicos? Les digo, afortunadamente no. Dado los cambios en nuestro flujo, como lo acabamos de mencionar hace un momento, donde hemos limitado nuestro contacto con el paciente por seguridad y evitarle
o evitar cierto tránsito en las áreas o específicamente con el paciente, acompañado de los mecanismos de precaución y el equipo de protección personal cuando se amerita y cuando requerimos tomar una posición de atención directa. Afortunadamente no hemos tenido nadie positivo, solo tuvimos una sospecha, se le hicieron las pruebas y dio negativo. La siguiente pregunta: ¿me quito mi cachucha o mi gorra? Me quito el área de hospital y tomo la de docente. Y me preguntan, como académico, ¿qué significó para ustedes o para ti cambiar el salir de las aulas? ¿Crees que este cambio afectará en las competencias de los nuevos farmacéuticos? Y como les mencionaba, precisamente en este semestre no me encuentro dando clases. Sin embargo, he podido seguir el proceso dentro de la UANL por los estrechos lazos con los que cuento o con los buenos amigos con los que trabajo. Principalmente fueron algunas barreras tanto para profesores como alumnos. Este cambio que ameritó la transformación digital o la digitalización de la educación. Particularmente para los profesores fue entender la dinámica de enseñanza-aprendizaje a través de las herramientas como Teams, GoToMeeting o Zoom, donde no siempre se tiene un pintarrón, una superficie en la cual podamos desarrollar las ideas. El tema de no tener certidumbre al 100% de tomar lista o atención de los estudiantes durante la clase, el tener que solicitar más tareas y actividades extra aula para asegurar el aprendizaje y por ende el mayor tiempo de revisión que involucra. Esto para el caso de los docentes, creo yo que fue los principales impactos que han tenido o que se han tenido. Y en el caso de los estudiantes, los impactos son diferentes, sobre todo la obtención de los recursos como el internet, un equipo de cómputo disponible en casa, un espacio idóneo, solo y en silencio, donde puedan poner atención a clase, esto sin contar, pues obviamente la inherente apreciación de la familia de que no están haciendo nada o de que no están ocupados. Estas son las barreras que puedo platicarles, que he sido testigo o he estado en contacto. Creo que particularmente en las asignaturas de farmacia clínica y hospitalaria, lejos de limitar, puede expandir las competencias de búsqueda y análisis de información de los estudiantes, ya que durante la clase el muchacho o el estudiante per se, a diferencia de un salón de clases convencional, pues no siempre podía hacer búsquedas al momento que permitan relacionar lo que se está avanzando en clases. Entonces, si el estudiante realmente lo encausa positivamente, puede aprovechar las herramientas que tiene en el momento y mientras está avanzando en la clase, hacer una búsqueda rápida de algún tema, de algún concepto, de algún elemento, algo que le permita articular todo lo que está aprendiendo en ese instante. Claro que pues esto pedirlo o ejecutarlo es diferente, pero creo yo que lejos de limitar algunas competencias, puede amplificarlas. Recordemos que conceptos como telemedicina y telefarmacia ya no son el futuro, son nuestro presente. Entonces, partiendo de esa premisa, creo yo que esta representa una muy buena oportunidad para desarrollar algunas habilidades de comunicación, de presentación a través de medios digitales. La última pregunta: ¿qué implicación ha tenido para ti mantener una salud mental durante esta epidemia? Bueno, pues técnicamente estoy viviendo otro momento en mi vida que se yuxtapone y se relaciona positivamente con la pandemia. Acabo de ser papá hace 2 meses, por lo que la pandemia me permite estar más tiempo con mi esposa y mi bebé, atender mejor las necesidades de ambas. Fuera de eso, mi salud, la preservación de mi salud mental se ha preservado o se ha basado en retomar ciertos hábitos que tenía, como hacer ejercicio o leer, que bueno, el hacer ejercicio no he podido hacerlo tanto, pero lo he estado ejecutando, leer bastante, tomar algunos hábitos nuevos que por falta de tiempo en su momento no podía nunca me atreví a tomar. Por ejemplo, aprender a tocar el piano. Compré un piano y me puse a tocar, uno pequeñito, y hacer de esos pequeños proyectos que tenía detenidos por falta de tiempo también, poner unas puertitas tengo gatitos en casa y me gusta que transiten, entonces les puse unas puertitas, pintar algunas partes, hacer actividades de casa. Creo yo que todos estos mini proyectos acompañados de estos nuevos hábitos y retomar los anteriores me han permitido mantener la salud en estos días. Yo, eso a mi título personal. Tomar algunas series también ha funcionado.
ver televisión no se lo recomiendo mucho, pero puede servir. Y pues técnicamente esto es lo que yo tengo que abonar. Espero que sea de mucha utilidad. Cualquier cosa quedo a sus órdenes. Mi correo qfb-antoniodg@hotmail.com. Estoy a sus órdenes. Y nuevamente, maestra Silvia, muchas gracias. Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos, muchas gracias. Estamos a la orden y todos unidos contra el COVID y todos unidos por la farmacia. Hasta pronto. Somos Sofil, un espacio para el farmacéutico ibero-latinoamericano. Mi nombre es Ismael Llamas. Quiero agradecer a la doctora Silvia Salas y a la OFIL por esta oportunidad de compartir todas las vivencias y las experiencias que hemos tenido como servicio de farmacia hospitalaria dentro de esta pandemia. Y bueno, presentarme, mi nombre es Ismael Llamas Mancilla, soy farmacéutico de hospital, soy licenciado en químico farmacobiólogo por la Universidad de Guadalajara, especialista en farmacia hospitalaria y clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en servicios profesionales farmacéuticos asistenciales en farmacia comunitaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera y próximamente máster en atención farmacéutica integral de la Universidad de Barcelona. Voy a platicarles un poco de las actividades que nosotros como servicio de farmacia hospitalaria realizamos. La primera parte es toda esa parte de gestión y suministro de los medicamentos y todos los dispositivos médicos y equipos de protección. Esto es pues la selección, adquisición, guarda, custodia, almacenamiento y la distribución estratégica a todos los servicios dentro de nuestra institución. Después está la parte clínica o la parte más asistencial. ¿Cuáles son los servicios que nosotros ofertamos? Primero está el de dispensación activa de medicamentos, revisión de la medicación, la educación a todo aquel personal que la requiere, la monitorización de la terapia, entre otros servicios. Un poco de qué es lo que esta pandemia ha venido a rediseñar todos nuestros procesos. Primero, el principal, como creo que en todos los servicios ha sido la modificación del equipo de protección personal o la adición de este equipo de protección cuando vamos a realizar ciertas actividades. Pues vamos a poder ver que siempre en nuestras áreas vamos a estar con nuestro cubreboca. Otra de las actividades que se añadieron es, bueno, si nosotros salimos de nuestras áreas o estamos en contacto con pacientes o con algunos otros compañeros, pues utilizamos nuestra pantalla o nuestra careta facial para así protegernos unos a otros. Otra de las actividades que realizamos pues es la implementación de algunos, por ejemplo, algunos tag name. Esto es para que todo el personal y todo aquel personal que viene a nuestras instalaciones nos identifique como miembros de nuestra institución. Y lo mínimo indispensable que puedas traer nuestra bata para estar limpia. Ejemplo, pues solo traemos una plumilla por ahí cuando hacemos los registros en papel. Otra parte pues han sido esa parte de los protocolos. Esta parte ha sido fundamental siempre desde la última semana de febrero, a mediados de febrero aproximadamente. En realidad tuvimos mucha comunicación con todos los profesionales que tenían más experiencia en esta parte. Entonces ellos nos ayudaron a realizar todos los protocolos, tanto los básicos como son el equipo de protección personal y hasta cómo vamos a atender al paciente, cómo va a ser su llegada, cómo planificar la llegada y la atención, las transiciones dentro de nuestros servicios hospitalarios. Eso ha sido fundamental. Después tenemos la parte de la modificación que tuvimos que realizar a nuestro cuadro básico de medicamentos. Pues bien, dentro de los protocolos de actuación, pues estuvimos organizando cuál iba a ser la terapia tentativa de este tipo de pacientes, lo que nos llevó a manejar o ampliar nuestro cuadro básico de medicamentos con algunas pues especialidades farmacéuticas que nosotros no manejamos y que han sido tendencia con este tipo de pacientes. Ejemplo, cloroquina, hidroxicloroquina, la parte de algunos anticuerpos monoclonales como el tocilizumab, algunos retrovirales y ajustar los máximos y mínimos. Eso ha sido otra cosa de lo que tuvimos que rediseñar. Ejemplo, nuestras fórmulas de máximos o mínimos que están en esa parte de, bueno, nuestro consumo promedio diario por los días que tarda nuestro distribuidor en traernos esos medicamentos y ese rango que pudiéramos variar, que ahora pues vamos a ver un poquito más adelante, que ha sido uno de nuestros retos, y así ajustar nuestras fórmulas para no caer en desabasto. Y la parte del suministro estratégico de estos.
Después está una parte que nosotros manejamos, que ha sido para poder eficientar el trabajo de los farmacéuticos clínicos, ha sido una pirámide de Kaiser. ¿Qué es lo que hicimos con la pirámide de Kaiser? Primero, pues adaptamos a esta pirámide a las necesidades del hospital, establecimos los criterios de evaluación de esos pacientes y generamos 4 escalafones de atención. Dentro de ellos pues está la punta o el nivel 1, que es que los farmacéuticos realizan una gestión completa del caso. Esto ha sido para nosotros poder enfocar todas las actividades y la mayor atención hacia la población que mayormente se va a beneficiar con dichas actividades. Está esta parte de las jornadas laborales. Hemos tenido suspensiones, no por enfermedad de COVID-19, sino porque son poblaciones de riesgo. Entonces eso nos ha orillado a extender un poco las jornadas laborales para cubrir todas las actividades de nuestro servicio de farmacia hospitalaria. Como tal, no dejar descubierta esa parte, dado que pues, el servicio de farmacia hospitalaria, la parte de medicamentos, de insumos, de seguimiento, de atención farmacéutica, pues es una pieza pilar y fundamental en todo hospital. Entonces sí nos ha llevado un poquito a esa parte de extendernos un poquito. Contagios. ¿Hemos tenido contagios? En realidad no. Esto en parte a 2 aspectos. Primero, todos los protocolos que generamos. Toda la habilitación y concientización de ese profesional de la salud que está en contacto con los pacientes y concientizar esa parte de, bueno, la relación que tú tienes paciente, profesional de la salud y tu profesional de la salud con todo tu entorno y cómo es que debes de cuidarlo. Todos esos protocolos nos han ayudado. Al día de hoy les puedo asegurar que no tenemos ningún colaborador, ningún compañero contagiado con COVID-19. Después está la parte de este equipo de protección personal. No solo distribuir ese equipo de protección personal, otorgarlo, sino saber en qué momento usarlo y cuál es la manera correcta en que se debe de utilizar este equipo de protección. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es esa oportunidad de utilizar este equipo de protección personal? Ahora, ¿cuál ha sido la relación de los pacientes de COVID-19 con el farmacéutico? En realidad les puse por aquí una imagen que es una personita que está ahí buscando como el caminito para llegar a la meta. Ha sido algo que nosotros hemos tenido que realizar. Buscar la manera estratégica de cómo seguir ofertando los mismos servicios, pero con una mecánica diferente de llegar. Ejemplo, si estamos restringidos en cuestión de entrar con ese tipo de pacientes, con la visita o con la interacción persona a persona. Pero generamos algunas estrategias para extraer los datos y las evaluaciones que nosotros necesitamos. Ejemplo, haciendo enlace con nuestro equipo de enfermería que está en contacto directo con él o con el médico tratante, o incluso puede ser una llamada o una videollamada con este tipo de pacientes. Depende de la situación clínica, claro está. Si está habilitado y posibilitado para hacer una llamada o una videollamada, se puede realizar sin ningún conflicto. ¿Cómo ha sido esa parte del seguimiento clínico? Como tal, ha sido un poquito no complicado, por esa parte de que quizá no estamos en contacto con este tipo de pacientes. En realidad lo seguimos manejando de la manera común, evaluando todas las actividades. Afortunadamente en nuestro hospital tenemos todos los datos accesibles para todos los profesionales sanitarios, como lo podemos ver aquí en la imagen que les planteo. Tenemos la parte física y la parte electrónica, entonces esa parte nos ha ayudado para continuar con el seguimiento clínico de este tipo de pacientes. Entonces no estamos limitados en esa parte. Ahora bien, ¿cómo ha sido la medicación con este tipo de pacientes? Si bien afortunadamente con nuestro equipo médico hemos tenido muy buen acercamiento, en realidad ellos están acatando muy bien lo que son las guías de práctica clínica, las guías que nos han estado emitiendo por parte de la OMS o por parte de la Secretaría de Salud. Entonces en realidad no hemos tenido por ahí algo extraño o que estemos diciendo estamos haciendo investigación clínica o algo. En realidad no, ha sido esa parte de la medicación muy noble en ese sentido.
Ahora, ¿cómo han sido las actuaciones o qué tipo de actuaciones hemos podido realizar hablando de este tipo de pacientes de COVID-19? Lo voy a englobar en 3 esferas. La primera pues, ha sido el ajuste de dosis que podamos realizar. Esto porque hemos visto pues, algunas alteraciones en su perfil hepático o incluso por algunas comorbilidades que ya tienen nuestros pacientes. Entonces han sido por ahí algunos ajustes en cuestión de la sedación anestesia, de la analgesia o incluso de algunos anticoagulantes que se utilizan para este tipo de pacientes. Después está la administración por sonda. Esto debido a que hemos tenido algunos pacientes que bien están intubados. Entonces nuestro principal aporte con ellos ha sido qué especialidades farmacéuticas tenemos o cuáles son las que son aptas para administrar por sonda. Cuáles se pueden triturar, cuáles se pueden como tal redispersar, en qué tipo de líquido, y así poder asegurar la efectividad de ese tratamiento. Después está una parte del soporte nutricional. Eso es algo importante, quizá con nuestros pacientes que bien no pueden alimentarse o necesitan algún suplemento. Pues esta parte está de qué tipo de soporte nutricional nosotros podemos aportar desde la farmacia, qué tipo de nutriciones teníamos, enterales, parenterales, cuál puede ser la mejor opción para ese tipo de pacientes, pues recordando que la mejor opción siempre va a ser la que utiliza el transcurso natural de nuestro cuerpo, que en este caso van a ser las enterales, que esas en realidad las que hemos utilizado. Qué tipo de nutrición, si tiene quizá un poquito de maltodextrina, porque así lo requiere, o que sea hiperproteica, o que sea hipercalórica, o ese tipo de situaciones. Esto debido a la población que nosotros manejamos. En realidad la población para nosotros como centro hospitalario, pues es un poco la parte geriátrica, la parte adulta. Y si bien lo podemos ver aquí en México, la parte adulta o la parte geriátrica casi es sinónimo de enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, ahora bien, vamos con el seguimiento. Una parte muy importante ha sido toda la capacitación que hemos tenido, de todos los webinars que han existido, o todos los foros que hemos compartido entre profesionales farmacéuticos, todos los que han ofertado de diversas instituciones y que hemos tenido oportunidad de tomar en línea. Eso ha sido fundamental porque hemos visto todas las experiencias y todas las mecánicas, todos los abordajes que podemos tener con este tipo de pacientes ante toda la medicación que ha surgido, que como tal ha sido nueva, al menos para nosotros con esta enfermedad. No estábamos habituados a este tipo de pacientes, de este tipo de enfermedad y de este tipo de combinaciones de terapias que quizá lo podríamos llamar un poco de alto impacto. Entonces, recordando que para el seguimiento siempre o para la evaluación clínica de nuestro paciente vamos a tener la esfera de cómo es, cuáles son las características de nuestro paciente. Como tal, nosotros aquí lo que mayormente nos impacta es lo que les comentaba, nuestras enfermedades crónicas de la población que nosotros manejamos. Entonces, se ha sido un poquito de, bueno, hay que ver qué impacto tiene, cómo está nuestro paciente, si ya se nos va a modificar un poquito el volumen de distribución o toda esa parte de la farmacocinética que se nos puede ver modificada con la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática o la insuficiencia venosa, alguna insuficiencia cardíaca, que sí nos ha tocado, y por esa parte de las actuaciones de los ajustes de dosis. Después lo que realizamos pues es evaluar toda la enfermedad. Esto sí ha sido un poquito complejo, porque no estábamos habituados a esta enfermedad. Entonces fue desde lo básico de entender cuál es el transcurso natural de esta enfermedad, de este COVID-19, cómo se comporta, cómo va a ser su línea del tiempo, cómo va a ser su pico, cómo va a ser sus áreas de mejora, cómo podemos evaluar esa parte de que va evolucionando favorablemente nuestro paciente o desfavorable propio de la enfermedad. Entonces tuvimos que entender todos estos aspectos para poder en realidad ver la evaluación de la seguridad y eficacia, si en realidad es propia de la enfermedad o es algún evento adverso de la medicación. Y después está como tal la medicación, que es entender de lleno de la parte incluso molecular, de cómo es que funcionan los medicamentos que nosotros hemos utilizado para ese tipo de pacientes, cuáles han sido los beneficios que le traen a esta enfermedad, pero también cómo impacta a nuestro paciente. Bien podemos ver entonces la hidroxicloroquina con acitromicina, que por ahí nos va a pegar en los intervalos QT de nuestro paciente, o en la falla hepática o la falla renal, como lo podemos ver con la hidroxicloroquina
ivermectina o la cloroquina. Entonces sí ha sido importante evaluar esa parte de, bueno, qué es lo que nosotros estamos utilizando de medicación y cómo le va a impactar a nuestro paciente. Todo eso nos ha ayudado a conjuntarlo en una hoja, en una modificación que nosotros realizamos a nuestro perfil farmacoterapéutico, que es la hoja de apoyo para la evaluación clínica y para el seguimiento de este paciente, donde plasmamos cuáles son todos esos signos de alarma, de alerta que nosotros vamos a seguir ante ese tipo de pacientes y cuáles son esos parámetros que nos van a dar a nosotros esa pauta para decir si está funcionando o no esta terapia. ¿Cuáles han sido algunos de los retos que nos topamos como servicio de farmacia hospitalaria? Primero, pues ha sido esta parte de la enfermedad que no estábamos habituados, entonces es aprender qué es esta enfermedad, cómo funciona, cómo se mueve, cuál es la parte de farmacoepidemiología de esta enfermedad para poder ver y cómo la vamos a proyectar o cómo la vamos a enlazar a todos nuestros servicios de farmacia hospitalaria y en general de nuestra institución. Después está la parte de medicamentos e insumos. ¿Qué hay? ¿Qué hay con estos medicamentos o qué hay con estos insumos? Pues está la parte de dónde los conseguimos, comenzaron a estar de faltantes, como ustedes ya lo vieron a nivel nacional. Esa parte de, bueno, ¿sabes qué? Decir si lo tenemos, no lo tenemos, o qué es lo que nos hace falta, si ya no nos llegó, hubo algún retraso. Eso es algo que en realidad nos hemos topado mucho y que por eso les comento sí sería importante revisar nuestra fórmula de máximos, mínimos y puntos de reorden para no caer en desabasto con este tipo de insumos y con este tipo de medicamentos. Entonces sí nos ha pegado esa parte de organizar la terapia, si se puede, de una manera completa de nuestro paciente. ¿En qué sentido? Para tener toda la dosis que necesita y no quedarnos a la mitad de un tratamiento. En este caso es lo que hemos hecho nosotros con la mayoría de los pacientes. Tenemos mucho contacto con nuestros médicos tratantes y decir, bueno, ¿por cuántos días va a estar funcionando, va a estar administrando ese tratamiento? Para así poder nosotros incluso solicitar el tratamiento completo o hacer nuestra proyección de las compras ordinarias, no generar tantas compras extraordinarias o compras de pánico en dado caso. Y de la parte de los insumos de la misma manera, hacer la proyección, la estrategia, esa parte nos vamos a meter en la parte de la gestión de los medicamentos y del equipo de protección personal, hacer la correcta gestión de, bueno, quiénes son las personas que están utilizando qué tipo de medicamentos y qué tipos de equipos de protección personal. ¿Esto para qué? Así sacar un estimado por día, sacamos el estimado por día, por persona, por área, para así nosotros hacer la gestión de esos insumos, cuánto necesitamos y hacer la proyección de con la cantidad que nosotros actualmente tenemos, para cuántos días o cuántos meses es lo que nosotros tenemos en nuestra institución para poder otorgar los servicios de la misma manera. Y así poder gestionar, bueno, ese tipo de compras para este tal punto, tenemos que gestionarlo con calma, este tipo de insumos, este equipo médico o los medicamentos, para poder abastecer de una manera correcta. La salud mental, ¿cómo ha sido esta parte en realidad en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente la profesional? ¿Cuál ha sido? Primero, concientizar qué es esta enfermedad, cómo se transmite, esa parte quizá de que algunas personas tienen un poquito de temor a contagiarse. Bueno, ha sido esa parte de habilitar, concientizar, capacitaciones, cuáles son las medidas preventivas, cuáles son las medidas de protección y entender que, como dice uno de nuestros directores administrativos, el virus no está viendo por dónde se mete, ¿vale? Entonces, sí, esa parte de concientizar qué es esta enfermedad, cómo se maneja y cuál es la prevención. La parte de relaciones personales y familiares, ese sí ha sido un punto que al menos en lo personal y creo que a muchos de nuestros compañeros nos ha tocado vivir, el hecho de que trabajas en un hospital, llegas a tu casa y quizá te dicen, híjole, como que me da un poquito de temor acercarme o esa parte. Lo vivimos, sí, al inicio, el hecho de incluso llegar a nuestras casas, lo primero que hacer es desvestirte, meterte a bañar, lavar tu ropa en una carga separada o lavarla a mano, etcétera.
es algo que sí nos llegó a pasar hasta que en realidad tomamos conciencia de cuáles son todas esas medidas que debemos de seguir. Esa parte del aislamiento también un poco entre nuestros mismos compañeros y nuestros familiares. Les comento que pues algunas de nuestras bajas o suspensiones laborales han sido por esa parte de, bueno, mi familiar está contagiado, cómo es que yo lo voy a manejar y cómo es que voy a manejar todo mi entorno, tanto mi trabajo, mis relaciones personales, etcétera. La parte de la distancia ha sido un poco, en realidad al inicio era un poco compleja porque no estábamos habituados, igual menos somos un hospital que tenemos mucho contacto entre compañeros, el abrazo de buenos días, ¿cómo estás?, el besito, etcétera, y sí ha sido un poquito complejo desde el inicio el decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a limitar este tipo de actividades, se limitan las reuniones, ahora son reuniones por Skype, si vas a hacer el comité, por ejemplo, pues hacemos un tipo de videograbación, como en este sentido, explicando cómo es toda la mecánica, cómo ha sido la evolución, etcétera, y después afinar algunos puntos por separado con algunas personas. Entonces, aparte de la distancia, quizás sí es algo que nos ha pegado por cómo somos, al menos aquí en Guadalajara, de afectuosos, de querer abrazar, etcétera. Y bueno, pues como tal, no todo ha sido esa parte de caos o en realidad no, afortunadamente no nos ha pegado, se establecieron muy bien todos esos protocolos, han estado funcionando ante esta parte de que hemos tenido este repunte a nivel Jalisco. Entonces, ¿qué nos ha dejado? Esa parte de conocimiento, decir, bueno, es una enfermedad nueva para nosotros, estamos aprendiendo, el autoconocimiento de qué es lo que yo puedo ofertar, qué es lo que soy capaz de hacer, de las herramientas que yo puedo resaltar de mi persona. Esa parte ha sido muy buena y en realidad de toda la experiencia que nos deja del manejo de este tipo de pacientes y de todo ese tipo de medicamentos que hemos estado utilizando aquí en nuestro servicio de farmacia hospitalaria. Después está la parte de la fortaleza interdisciplinar. Esto ha sido algo que hemos aprendido muchísimo, el decir, bueno, el equipo que hemos generado entre infectólogos, epidemiólogos, médicos, auxiliares de farmacia, farmacéuticos, enfermería, terapia respiratoria, toda esa parte de que hemos aprendido a manejar muy bien toda esta situación y todos los protocolos y todo el trabajo que le corresponde a cada quien para poder engranar toda esta parte y que funcione de una manera adecuada toda la atención del paciente. Eso es algo que también hemos visto y que ha fortalecido y que hemos aprendido con esta pandemia. Después está la parte de resaltar las habilidades y bueno, quienes de una manera estratégica están haciendo su trabajo, de decir, bueno, no me estoy limitando en este sentido, ahora lo hago de otra manera, pues esa parte que les comentábamos de establecer, por ejemplo, la pirámide de Kaiser, la hoja de ayuda en el perfil farmacoterapéutico para evaluar la seguridad y la efectividad clínica de este tipo de tratamientos, o el hecho de hacer las llamadas o videollamadas, pues esa parte de la teleasistencia o telemedicina que podemos hacer con este tipo de pacientes para pues sí mantener nuestra distancia, pero en realidad pues estar haciendo las mismas actividades y el mismo tipo de evaluaciones clínicas como lo hacíamos de una manera 2 o 3 meses antes. La satisfacción, eso es algo muy importante, que en realidad como servicio de farmacia hospitalaria al momento les podría decir que no hemos fallado en alguno de los servicios o dejado en desabasto alguna de las actividades. Eso es algo muy bueno, la satisfacción de en realidad poder hacer nuestro trabajo de la manera correcta, de la manera en que lo espera nuestra sociedad o nuestro equipo de trabajo y nuestra institución. Eso ha sido algo excelente que hemos podido ver como servicio de farmacia hospitalaria. Ya por terminar, quisiera agradecer de nuevo a la OFIL por el espacio brindado, a la doctora Salas por haberse comunicado y ofertarme este espacio para compartir experiencias, a todos nuestros auxiliares de farmacia, de entre los que podemos encontrar a Elem, a Luis, a Enrique, a Fernando, a Ángel, a Nayeli, a nuestro equipo de farmacéuticos clínicos, podemos encontrar a Rogelio, a Eduardo, a Dulce, su servidor Ismael, a nuestros farmacéuticos del Centro de Información de Medicamentos, que también han sido pieza clave con toda esta parte de la información y que en realidad pues se han adaptado a las actividades de los farmacéuticos clínicos para brindar apoyo. Entre ellos podemos encontrar a Susana, a Diana y a Pedro.
y bueno, a todos nuestros compañeros que han estado compartiendo todas sus vivencias, todas sus experiencias, que de ahí podemos sacar algunas buenas prácticas, algunas actividades que quizá como servicio de farmacia hospitalaria podemos implementar o podemos mejorar. Espero que les haya funcionado este video para sacar alguna idea estratégica y pues bueno, espero que sigan compartiendo sus experiencias para poder engrandecer este tipo de actividades. Muchas gracias. OFIL Capítulo México. Conociendo el trabajo del farmacéutico. Gracias por seguirnos.